Hola gente, el día sábado se lanzó la gran actualización de Roblox Bedwars y como era de esperarse, hoy les traigo el tutorial para obtener el nuevo kit de Tulde. Iniciaré con un pequeño gameplay de lo que yo hice para completar este desafío. Cabe aclarar que este es muy similar a la cripta de Halloween, pero en mi opinión es mucho más sencillo. Iniciamos siempre con un equipo de 4 personas que competirán en 3 rondas con otros 8 equipos en diversos minijuegos. A mí me tocó como primera prueba Fading Platforms o plataformas que se desvanecen, que es como una hexagonía de Fall Guys. Pondrán a tu equipo en una torre con plataformas que si las tocas se irán desvaneciendo, donde los últimos 4 equipos en caer pasarán a la siguiente ronda. Luego, hay que avanzar al segundo desafío. A mí me tocó Ice Fishing Pesca en el hielo. En este reto deberás pescar la mayor cantidad de peces que puedas. Los peces aparecerán como charcos azules en el juego y dejando presionando la tecla F se pescan. El equipo con mayor cantidad de peces pasa a la última ronda. Los equipos, en mi caso, se conformaron de 2 escuadrones. Al ganar la ronda quedaba el último reto, para definir al escuadrón que pasaría a la batalla final. A nosotros nos tocó jugar el minijuego de color bloque de color, donde para ganar debías ponerte en el color que la pantalla te decía. Ten en cuenta que en este modo de juego, el tiempo en que desaparezcan los bloques va disminuyendo, y el equipo con más bloques acertados pasaba de ronda. Como era de esperarse, mi equipo venció el minijuego y avanzó al jefe final. Aquí deben tener mucho cuidado en el camino, pues es un pequeño parkour donde muchos mueren por no fijarse. Al llegar al jefe nos tomó aproximadamente 5 minutos vencerlo con el arco del kit arquero, pero lo conseguimos con 3 bajas en mi equipo. Finalmente, me dieron el kit junto a una reacción exclusiva y un título del lobby. Como podrán ver en mi inventario, ya tengo el kit listo para usarse, por eso, pronto verán un video explicando a detalle las funciones de este kit junto a sus bugs. Ahora que ya saben cómo se juega este modo de juego, les diré todo lo que necesitan saber para ganar este evento. Primero, la jugabilidad de este evento es muy similar a la cripta de Halloween, solo que en vez de buscar la respuesta del desafío, debes vencer oponentes en minijuegos. El modo se juega en primera persona a menos que la cámara se buguee y se jugará sin kits, por lo que todos tendrán la misma vida y el mismo daño. Recuerda que debes ser rápido en llegar a cada desafío de equipo o podrías ser eliminado si no llegas antes de que el cronómetro de abajo llegue a 0. El cronómetro comenzará a contar en cuanto la primera persona del juego llegue al lugar del combate. También, es importante aclarar que si mueres en un reto, puedes reaparecer si tu equipo es ganador, así que no te salgas del juego a menos que tu equipo haya perdido. Aunque solo hay 4 minijuegos diferentes, estos te pueden tocar en cualquier punto de la partida, no tienen un orden. El evento consta de 4 minijuegos diferentes actualmente, aunque es probable que en el futuro Easy.gg agregue más juegos para variar. Y estos son los minijuegos. 1. Color bloques de colores. En este minijuego deberás pararte sobre el bloque de color que la pantalla muestra. Si te paras en el color equivocado, morirás. Aquí, el equipo con más puntos gana, y obtendrás un punto por cada jugador en tu escuadrón que sobreviva. Cabe aclarar que en este minijuego nunca cambia la posición de los bloques, así que en pantalla estoy dejando la ubicación de cada color por si alguien quiere memorizarla. 2. Snowball Dodgeball o esquivar bolas de nieve. En este juego habrán solo 2 equipos, y por lo regular, juntarán a todas las squads para que solo existan 2 equipos. Aquí te darán bolas de nieve infinita que no matan, pero empujan a los usuarios. El equipo que tire a todos los contrincantes al suelo, pasará de ronda. En este modo de juego yo recomiendo siempre presionar el botón de correr para que si te lanzan lejos puedas llegar a la plataforma si avanzas. También, estarás parado sobre un bloque de hielo, o sea que si te mueves te moverás muy rápido, por lo que recomiendo que te quedes parado o que estés saltando en todo momento. 3. Ice Fishing Pesca en el hielo. Aquí, a todos los participantes los juntarán en 2 equipos diferentes, cada equipo tendrá una caña y el equipo con más puntos obtenidos pasará de ronda. Este juego tiene de 2 diferentes tipos de peces, el pez verde o de esmeralda que te dará 5 puntos, si lo obtienes y el pez azul que solo te dará 1 punto.
El pez verde tiene un 100% de probabilidad de salir en los charcos que tienen destellos dorados, mientras que en aquellos que no tienen destello habrá más probabilidad de que salga un pescado azul, y un 30% a que salga uno verde. Es importante aclarar que estarás sobre un bloque de hielo, así que avanzar es complicado. Si quieres avanzar rápido recomiendo saltar, y si quieres frenar lo mejor es dar un salto, pero sin avanzar a ninguna dirección. 4. Fading platforms o plataformas que se desvanecen. Este juego es muy similar a Hexagonia de Fall Guys, consiste en que te colocarán sobre una torre con plataformas que al pisarlas irán desapareciendo. Cuenta con 3 niveles: naranja, azul y rojo. En el nivel naranja todas las plataformas serán doble, así que trata de saltar para no pisar ambas. En el nivel azul solo las plataformas del centro son dobles y en el nivel rojo todas las plataformas son de un solo nivel, así que cuidado. En este minijuego ganarán los equipos que sobrevivan por más tiempo y dependiendo la ronda en la que juegues son los equipos que sobrevivirán. Al ser tan pocos los modos de juego, es muy probable que juegues todos antes de completar el desafío. Recuerda que por cada partida, solo jugarás 3 rondas de estos minijuegos, y el jefe siempre será el mismo. También, es importante mencionar que el jefe es eliminado con 270 flechas, aproximadamente, por lo que si llegas con todo tu equipo a la final, cada uno con disparar 67 flechas podrían eliminarlo fácilmente. El jefe final cuenta con 4 ataques diferentes, cada uno con cierta cantidad de daño. Estos son: 1. Las estalactitas de hielo. En este ataque, el jefe te tirará estalactitas de hielo a tu avatar, donde cada una te hará 3 de daño. Estas serán marcadas con un punto rojo en el suelo y cuanto más dure la partida, más rápido caerán. 2. La pirinola. En este ataque, el jefe estará girando por el mapa, a veces estará dirigido al usuario, pero otras simplemente avanzará a posiciones aleatorias. En este ataque, el jefe hará 12 de daño por golpe, y para prevenirlo es mucho cosa de suerte, pues tendrás que predecir a dónde irá de acuerdo a qué lado apunte su dirección. 3. El ataque. Aquí, el jefe acelerará para dirigirse a uno de los usuarios. Al llegar a este, usará su martillo para dañar al usuario con 16 de daño por golpe. Tiene hasta un máximo de 3 ataques seguidos que puede hacer. Para evitarlo simplemente deberás observar al jefe, y si se dirige a ti con gran velocidad y sin girar hará su ataque con el martillo, el cual para esquivar solo deberá saltar hacia uno de los lados para no recibir daño. La explosión. Este ataque es muy simple, el jefe se dirigirá al centro del combate, para chocar su martillo contra el suelo, el cual creará una explosión que mandará a volar a todos los usuarios por el mapa. En algunas ocasiones, esta explosión te atraerá al centro del mapa, donde recibirás 10 de daño por cada segundo que permanezcas en su campo de fuerza. Los pinchos caídos. Este ataque es muy similar al primero, solo que en vez de disparar estalactitas dirigidas al usuario, lanzará aproximadamente 20 estalactitas en 2 círculos en el mapa. Si las tocas perderás 3 de vida. Cabe recalcar que mientras más avances en el desafío, el jefe irá combinando sus ataques, así que pon atención a sus movimientos. Como consejo para vencer al boss, fácilmente siempre ir corriendo por el mapa al mismo sentido que tus compañeros y mantener una distancia aceptable entre cada jugador, para evitar que los mate a todos al mismo tiempo. Con solo spamear el clic las flechas serán disparadas directo a donde apuntes con el mouse, así que no es necesario apuntar con el arco, solo poner el mouse directo al jefe. Ya que sabes cómo jugar y todo lo necesario para el jefe final, es importante dar mi punto de vista de este evento, comenzando que cuando grabé este video el juego contaba con muchos bugs, dentro de los que pude grabar fueron: 1. Al morir, la cámara se reseteaba y te permitía hacer zoom si tu equipo avanzaba de ronda y reaparecías. Lo que también te ayuda mucho al pasar por el jefe final, pero crea un gran desbalanceo contra los otros equipos en los demás minijuegos. 2. En algunos minijuegos, el personaje caía del cielo y debías atinar dónde estaba el combate. Para entrar al juego podrías quedarte flotando con los muros invisibles del nivel. 3. En el minijuego Color Block, si ganaba un miembro del equipo que ya había muerto antes, el juego no lo detecta y seguía avanzando, haciendo que nadie pudiera ganar. 4. En el minijuego Snowball Dodgeball, si muchos de tu equipo lanzaban una bola de nieve a otro usuario, este salía volando tanto que atravesaba la zona de combate y llegaba al mapa, impidiendo después poder dar y continuar el juego. 5. El juego no deja que los usuarios con ordenadores de bajos recursos puedan ganar el kit, pues antes de que les carguen las texturas el juego ya ha comenzado y ellos por ende mueren al no llegar al combate antes de que el cronómetro llegase a 0. 6.
Si el equipo quedaba eliminado en un minijuego, el juego no les daba la opción de volver a jugar ni volver al lobby, estos botones solo aparecían si el jugador moría por tormenta antes del primer minijuego. 7. En el jefe final, algunas veces daba mal su ataque directo al jugador y golpeaba antes de llegar a su objetivo. 8. Igual en el jefe, si en su ataque de pinchos de hielo te ponías en el camino de tu aliado, te podías hacer daño con los pinchos de tu compañero o laguearte el juego con 2 estalactitas cayendo en el mismo lugar. 9. En ocasiones el jefe se lagueaba y no podías dispararle porque estaba ya en otra posición. 10. Si morías con el jefe y tu equipo ganaba la partida, no te daba el kit. 11. En el jefe existe un bug que muchos aprovechan, en el cual, si te pones al lado de una piedra durante el combate, el jefe no te hacía daño a menos que fuera su ataque directo. 11. Si entrabas con un equipo al juego, en ocasiones, Bedwars no te ponía con tu equipo y te colocaba en otro. 12. En algunas partidas, el puente de hielo del comienzo me desaparecía, aunque aún así podía caminar en él. Sin duda son varios errores, pero como siempre, lo más probable es que los estén arreglando o que solo a mí por mi internet me sustentan. En general, me parece un juego entretenido para pasar con amigos, aunque si quieres jugar minijuegos es mejor Epic Minigames, por mencionar un juego, tienes más variedad de modos de juegos y sin tantos bugs. Por otro lado, el que solo se pueda jugar el evento en primera persona es algo que me incomoda porque no estoy acostumbrado, pero con tantas veces que repetí el evento me acostumbré a la cámara, más o menos. También, es evidente que jugar este modo con amigos o conocidos es mucho mejor que jugarlo con randoms, pueden crear una estrategia simple y ganar el juego en menos de 10 minutos. Lo que menos me gustó, además del exceso de errores, es que no puedan jugar personas con ordenadores de bajos recursos, pues a veces, cuando saturaba mi capacidad del ordenador para procesar tareas, moría incluso antes de comenzar el primer desafío. Para todas las personas que sufrimos esto, recomiendo cerrar todas las pestañas a excepción de Roblox para mejorar la velocidad del ordenador y bajar los gráficos de Bedwars al mínimo. También en YouTube encontrarán tutoriales para acelerar su ordenador y jugar de forma agradable el modo, pero si tienen dudas pueden preguntarme por mi Discord y estaré encantado de ayudarles. Otro punto negativo, a mi parecer, es que trataron de replicar lo que pasó con el evento de Cripta en Halloween, una serie de desafíos, que, si los ganas irás contra un jefe complicado y si lo vences ganarás un kit, solo que ahora lo hicieron más fácil y con ello menos divertido. También, la poca cantidad de minijuegos que incluye vuelve esto muy repetitivo, solo es cosa de aprenderse los patrones y ya ganaste. Pero bueno, esa es mi opinión personal de un novato en el juego, quizás si este modo de juego lo actualizan, puede ser más divertido y cambiar mi opinión, pero actualmente yo le doy un 7 en una escala del 1 al 10. Espero que el video les haya gustado, nos vemos en el próximo video de Roblox Bedwars, pero antes, recuerda que en el servidor de Discord del canal, está un sorteo activo de 100 Robux como premio, para entrar solo pica sobre la descripción y busca el enlace de Discord. Hasta pronto.